Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con bioquímica y química de suelos. La clase anterior tuvimos la clase de materia orgánica del suelo y a continuación un elemento sumamente unido y vinculado a la materia orgánica del suelo, el nitrógeno del suelo, básicamente. El nitrógeno es un elemento esencial para la vida de cualquiera de todos los seres vivos. Es un macronutriente. El macronutriente básicamente hacemos referencia a todos aquellos nutrientes que son considerados, que son requeridos, en este caso, por las plantas en una cantidad considerable, en la mayor, cuantitativamente está expresada básicamente esta clasificación que ustedes van a ver de macro y micronutrientes. El nitrógeno es el primer macronutriente que vamos a estar estudiando con la clase de hoy. Los restantes macronutrientes lo van a continuar en las próximas clases, que de acuerdo al cronograma que acabamos de ver, van a ser en febrero, y a continuación los micronutrientes. Como les decía, el nitrógeno es un elemento esencial que es considerado un macronutriente para todos los seres vivos, ya que es constituyente de diversos compuestos vitales en los organismos vivos. Así es constituyente de aminoácidos, proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, y en el caso particularmente de los vegetales, es un importante constituyente de las paredes celulares y de la clorofila. Posiblemente es el macronutriente en donde mayor desarrollo en investigación se ha presentado desde hace muchísimos años, debido a esta importancia cuantitativa para las plantas y debido a que está afectando directamente el rendimiento y la calidad del producto a obtener por esta actividad agropecuaria, cualquiera de ellas que sea, ¿no? También hay un gran desarrollo en la actualidad de otros macronutrientes como el fósforo y el azufre, pero el nitrógeno viene ya desde hace muchísimos años y hasta el día de hoy continúa dada esta importancia. Al estar involucrado el nitrógeno con tantos procesos vitales, no es de extrañar que su deficiencia afecte en gran medida el crecimiento de la planta. Una cantidad insuficiente de nitrógeno en la planta se manifiesta en general con un bajo desarrollo o un bajo crecimiento de la misma. Hablamos generalmente de una vegetación raquítica en donde las hojas generalmente son pequeñas, pueden adquirir una notable rigidez y tienden a exhibir una clorosis. ¿Qué es una clorosis? Es un color amarillento que se observa básicamente en las hojas y generalmente está asociado a las hojas más viejas. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es fundamentalmente móvil en la planta. Y al ser fundamentalmente móvil, el nitrógeno de las hojas viejas, ante la deficiencia del mismo, tiende a migrar o a desplazarse hacia hojas que se encuentran en crecimiento. Este es otro ejemplo, por ejemplo, aquí, de clorosis en estas plantas, y en este caso, más que a una deficiencia de nitrógeno, podría estar asociado a lo que ya vamos a ver que es el ciclo del nitrógeno en el suelo. Pero así como el nitrógeno puede ser deficiente, también podemos encontrarnos en algunos casos con un exceso de nitrógeno en el suelo. Y un exceso de nitrógeno en el suelo generalmente también afecta el crecimiento vegetativo de las plantas, pero provocando básicamente una mayor elongación de los tallos, un mayor desarrollo de la planta, pero este desarrollo no generalmente va acompañado de una estructura fuerte, porque el peso del ápice puede provocar el vuelco de las plantas. También puede retardar el crecimiento de la maduración y se ha comprobado en algunos casos que este exceso de nitrógeno puede provocar la susceptibilidad de las enfermedades de las plantas, ante determinados patógenos. Por otro lado, vamos a tener que el exceso de nitrógeno hoy en día está muy asociado a contaminación ambiental y posiblemente uno de los efectos de los problemas más estudiados y más evaluados es la contaminación de las napas freáticas o de las capas de agua debajo de la superficie del suelo por un lavado de nitrato, por un proceso que se denomina lixiviación, ya que el nitrato es extremadamente móvil y puede pasar de las capas superficiales del suelo hacia las capas subsuperficiales, provocando la contaminación de las napas freáticas. El nitrógeno se encuentra en diversas formas, orgánicas, gaseosas e inorgánicas en la naturaleza,
y a través de diferentes procesos, generalmente regulados por los microorganismos, pueden pasar de una forma a otra constituyendo lo que nosotros conocemos como el ciclo del nitrógeno. Este ciclo global del nitrógeno está constituido básicamente por diversas reservas o compartimentos, que son básicamente las formas en las que se encuentra el nitrógeno, y las interacciones que se producen entre estos compartimentos, ¿sí? A los cuales vamos a denominar flujos, ¿sí? Entonces tenemos el nitrógeno que se encuentra formando parte de un determinado compartimento y por un determinado proceso vamos a tener que puede estar enriqueciendo básicamente a otro. En este ejemplo del ciclo del nitrógeno, nosotros tenemos aquí un compartimento, que es el compartimento atmosférico, donde podemos encontrar nitrógeno, el cual posteriormente, por un proceso determinado, llevado a cabo por determinados microorganismos en el suelo que se encuentran, en este caso, asociados a una determinada especie vegetal o a la familia, particularmente las leguminosas de las fabáceas, conocido como fijación biológica, el mismo puede formar parte de otro gran compartimento que es el suelo, constituyendo lo que vendría a ser una forma orgánica del nitrógeno. Esta forma orgánica del nitrógeno, por otro proceso que se conoce con el nombre de mineralización, que algo ya vimos cuando estudiamos materia orgánica y hablábamos del pasaje de formas orgánicas a formas inorgánicas, va a constituir la reserva o las formas inorgánicas en las que se encuentra el nitrógeno en el suelo, básicamente como amonio o bien también como nitrato. Este amonio y este nitrato pueden ser absorbidos por el cultivo o también pueden ser absorbidos por la biomasa microbiana en el suelo. Eso también lo vimos cuando estudiamos la relación carbono-nitrógeno, los diferentes residuos y la competencia que se produce por determinados nutrientes, en este caso el nitrato, entre las plantas como así también entre los microorganismos. Para formar biomasa, ¿sí? Estos toman el amonio y el nitrato en forma inorgánica para constituir otra forma orgánica que es básicamente su biomasa. Por otro lado, este nitrato, además de poder ser absorbido por las plantas, puede perderse nuevamente y retornar a la atmósfera, constituyendo nuevamente este nitrógeno atmosférico a través de un proceso como es el de desnitrificación. Y a su vez, este nitrato también puede perderse, como hablábamos recientemente y directamente relacionado con un efecto también ambiental, al igual que la desnitrificación, puede perderse hacia zonas más profundas del perfil por un proceso que se denomina lixiviaje. Decimos entonces que el ciclo del nitrógeno va a constar de varios procesos que deben realizarse para que el nitrógeno pueda ser aprovechado por estos seres vivos. Ahora bien, a nosotros particularmente nos interesa conocer el nitrógeno en el suelo y la posibilidad de que las plantas sean capaces de absorber este nitrógeno para favorecer su crecimiento, minimizando el impacto ambiental que pueda tener el mismo. Entonces, para conocer cuál es la disponibilidad que tenemos de nitrógeno en el suelo, también tenemos que asociar al mismo a las fuentes de nitrógeno disponibles para las plantas. La mayor parte del planeta, o la mayor parte del nitrógeno, perdón, en el planeta, se encuentra principalmente en la corteza, a través básicamente constituyendo parte de las rocas ígneas. Pero no podemos considerar que esta sea una forma de nitrógeno que esté disponible para las plantas, no por lo menos en el corto o en el mediano plazo como nosotros estamos esperando. Entonces decimos que en términos generales, si bien esta es una gran reserva, no se puede considerar a la misma como una forma de nitrógeno disponible para los seres vivos. Entonces podemos hablar que entre las formas disponibles para los seres vivos de nitrógeno vamos a encontrar básicamente a la atmósfera como la materia orgánica del suelo. Y en el caso de la atmósfera, primero vamos a hablar de la atmósfera. La atmósfera tiene una importancia también cuantitativa debido a la cantidad de nitrógeno que se encuentra presente en las mismas. Aproximadamente el 78% del aire que nos rodea está constituido por nitrógeno. Por lo tanto, la atmósfera es una fuente muy rica de nitrógeno. Este nitrógeno se encuentra en forma gaseosa, ¿sí?
Una de las formas es el nitrógeno molecular o el nitrógeno diatómico, que presenta un triple enlace covalente y que lo hace difícil, básicamente, que las plantas, o bajo ninguna circunstancia, las plantas pueden tomar este nitrógeno diatómico molecular, pero sí existen microorganismos, como decíamos recién, que pueden tomar este nitrógeno atmosférico y posteriormente vamos a constituir una reserva de nitrógeno orgánico en el suelo. Básicamente podemos encontrar bacterias fijadoras de nitrógeno que se encuentran en una simbiosis con las plantas, con las raíces de las mismas, constituyendo estos nódulos visibles a simple vista. La naturaleza es un proceso importante, pero también lo vamos a tener en la agronomía como un proceso sumamente importante, particularmente asociado a una gran familia dentro de las actividades productivas, que son las leguminosas o bien las fabáceas. Básicamente la alfalfa, el trébol, la vicia, la soja, etc. Y luego también vamos a tener otra proporción de bacterias que son fijadoras de nitrógeno en el suelo, pero que las mismas presentan una actividad libre. ¿Qué quiere decir actividad libre? Que las mismas no están asociadas a ninguna de las plantas. En esta asociación simbiótica, las bacterias proveen de nitrógeno a las plantas, pero a su vez las plantas van a proveer de carbono como fuente de energía a estas bacterias para que sean capaces de fijar el nitrógeno. Este proceso, el que ustedes ya han estudiado seguramente en microbiología de suelo y con mucho más detalle, conocido como fijación biológica. Y es la única forma que se conoce en el cual vamos a tener que este nitrógeno molecular puede ingresar al suelo estando disponible para las plantas y constituyendo estas reservas orgánicas. Ahora bien, también vamos a tener que existen otras formas gaseosas que se encuentran de nitrógeno en la atmósfera, pero estas se encuentran en menor proporción. Tenemos el óxido nitroso, el óxido nítrico, el nitrógeno y el amoníaco. Estas formas gaseosas también pueden ingresar al suelo por un proceso de oxidación por descargas eléctricas, un posterior traslado por la lluvia y el depósito en el suelo, y generalmente lo hacen como ácido nitroso o ácido nítrico. Si bien esta es una forma de ingreso de nitrógeno al suelo, vamos a tener en cuenta que esta se da principalmente en algunas zonas, generalmente relacionadas con las actividades industriales, donde hay una gran emisión de estos gases que pueden retornar al suelo a través de estas lluvias ácidas, pero también vamos a tener que también conlleva un problema ambiental, desde las lluvias ácidas como hace también de la emisión de estos gases, algunos muy importantes desde el punto de vista de efecto invernadero. Y otra de las reservas que tenemos, o fuentes, mejor dicho, de nitrógeno para las plantas, es la materia orgánica del suelo. La materia orgánica del suelo nosotros ya la hemos estudiado en la clase anterior y sabemos que cumple numerosos beneficios y que se encuentra afectando numerosas propiedades del suelo. Entre ellas vamos a tener lo que es la provisión básicamente de nutrientes. La materia orgánica la podemos considerar como un reservorio importante de nutrientes, que mediante el proceso de mineralización que hablábamos recientemente, estas formas orgánicas que se encuentran presentes en el suelo, liberan nutrientes al mismo. Así vamos a tener el nitrógeno, el fósforo, el potasio, entre otros más. Entonces hablábamos de reservas de nitrógeno en el suelo, y en estas reservas de nitrógeno en el suelo nosotros hablábamos como una reserva muy importante y asociada a la materia orgánica del suelo al nitrógeno orgánico. Y una fracción más pequeña, básicamente constituido por el nitrógeno inorgánico. Estas reservas de nitrógeno en el suelo se encuentran en constante transformación y se encuentran básicamente transformándose unas u otras por estos procesos de mineralización y de inmovilización. Es decir, lo que quiero decir básicamente es que son dinámicas. Pero en general, mayoritariamente, hablamos de un predominio del nitrógeno orgánico sobre el nitrógeno inorgánico en el suelo. Este nitrógeno orgánico en el suelo básicamente está representado por compuestos únicos de una mineralización muy lenta, como así también por materia orgánica de descomposición rápida. Nosotros en la clase anterior, cuando estudiábamos materia orgánica, hablábamos de reservorios de materia orgánica en el suelo. No sé si ustedes se acuerdan, hablábamos de materia orgánica pasiva, materia orgánica lenta y materia orgánica activa.
Bueno, la materia orgánica de descomposición rápida, en este caso estaríamos haciendo mención a esta fracción de materia orgánica activa, que si ustedes se acuerdan tenían tiempos de residencia menores y una relación carbono-nitrógeno relativamente baja, aunque si la comparábamos con los compuestos más transformados era un poco más alta. Pero esta materia orgánica de descomposición rápida estaba directamente asociada a la estabilidad de los agregados, a la formación de agregados del suelo, y lo que no es menor y está directamente relacionado con la clase de hoy, que es a la provisión de nutrientes, tanto para las plantas como así también para la biomasa del suelo a través de este proceso de mineralización. Y también, en cuanto a los compuestos húmicos, si los relacionamos con la materia orgánica, vamos a tener lo que estamos hablando de la materia orgánica humificada, estaríamos hablando de la materia orgánica pasiva, de acuerdo a los reservorios que estábamos hablando anteriormente en la clase de materia orgánica, que son compuestos que, si ustedes se acordaban, presentaban tiempos de residencia en el suelo mayor, hablábamos de 500 a 5000 años, con una relación carbono-nitrógeno baja, o sea, una alta provisión de nitrógeno por cada parte, mejor dicho, un menor contenido de carbono por cada parte de nitrógeno que teníamos, teniendo en cuenta la definición de la relación carbono-nitrógeno. Siendo estos compuestos más protegidos, por lo tanto, más resistentes a la degradación microbiana, y esta protección estaba dada, si ustedes se acuerdan, por lo que es la complejización química que van teniendo estos compuestos, hablábamos de anillos fenólicos, como así también debido a la asociación y a la vinculación que tienen estos materiales orgánicos con otros coloides inorgánicos que se encuentran presentes en el suelo, que son las arcillas, constituyendo estos complejos órganos minerales que son de alta resistencia a la actividad microbiana. Entonces, el nitrógeno orgánico constituye el pool más importante de nitrógeno que tenemos presentes en el suelo y que constituyen una fuente para las plantas. Representa aproximadamente entre el 85 al 95-99% del nitrógeno total del suelo, asociado principalmente a lo que es la materia orgánica edáfica. Esta fracción está constituida por todos aquellos complejos que presentan nitrógeno en su constitución química, proteínas, aminoácidos libres, aminoazúcares. Aquí estamos hablando de complejos más sencillos, los podríamos estar asociando a lo que le hablábamos recién, que es la materia orgánica activa, mientras también podemos encontrar formas más difíciles de identificar y complejamente químicas más complejas, que son las moléculas húmicas. La otra fracción, que puede variar en su contenido desde un 1, básicamente, hasta un 15%, teniendo en cuenta lo anterior, estamos hablando del nitrógeno inorgánico. Y este nitrógeno inorgánico cobra especial relevancia cuando hablamos de nutrición de las plantas, porque es la fracción que está realmente disponible para las plantas. Y básicamente hablamos de estas dos formas, hay otra forma que es el nitrito, pero hablamos principalmente de estas formas, nitrato y amonio, porque son las formas en que las plantas lo pueden tomar. Principalmente asociamos que la mayor parte de las plantas toman el nitrógeno como nitrato. Si bien ya está científicamente comprobado que hay algunas formas orgánicas en que las plantas también lo toman, las formas inorgánicas siguen siendo las más relevantes. Y hay algunos cultivos, particularmente el arroz, que son capaces de tomar este nitrógeno como amonio. Para que este pasaje de nitrógeno orgánico a nitrógeno inorgánico se produzca y las plantas puedan tomar este nitrógeno, hablamos de las transformaciones que tiene este nitrógeno en el suelo. Y así vamos a hablar principalmente de lo que vendría a ser dos grandes procesos, que algo ya también hemos venido mencionando en la clase de materia orgánica, que es el proceso de mineralización y el proceso de inmovilización. Estos procesos pueden predominar el uno sobre el otro, pero tienen que tener en cuenta que siempre se encuentran desarrollándose en forma simultánea. Son antagonistas. La mineralización es el proceso por el cual las formas orgánicas pasan a formas inorgánicas, nitrógeno orgánico a nitrógeno inorgánico. Es decir, proteína a amonio, nitrato o nitrito. Mientras que las formas inorgánicas es cuando
el nitrógeno inorgánico, la inmovilización, perdón, es cuando el nitrógeno inorgánico va a pasar a formas orgánicas. Básicamente el nitrógeno orgánico. En este caso lo podríamos asociar al amonio nitrato, que es tomado por la biomasa microbiana para constituir sus proteínas, enzimas, aminoácidos, etc. Si recordamos lo que vimos la clase anterior con materia orgánica, y hablábamos de la relación carbono-nitrógeno de los residuos, hablábamos que en esta relación y en esta transformación, durante este proceso de descomposición e incorporación de estos residuos a la materia orgánica del suelo actúan los microorganismos. Y que la relación carbono-nitrógeno de ese residuo básicamente es sumamente importante porque puede lentecer o no la velocidad de descomposición. Por lo tanto, podríamos hablar de que puede predominar un proceso como el de mineralización sobre el de inmovilización o a la inversa. Si ustedes se acuerdan, hablábamos de un residuo, de una alta relación carbono-nitrógeno, que para que el microorganismo lo pueda degradar tiene que tomar el nitrógeno que se encuentra presente en el suelo, ya que el nitrógeno que presenta ese residuo es limitante. Y poníamos como ejemplo un residuo de trigo o bien un residuo de maíz de algún tipo de gramínea con una relación carbono-nitrógeno alta, básicamente entre 60 a 81 o 60 a 80 partes de carbono por cada parte de nitrógeno, en donde vamos a tener que al hacer baja la disponibilidad de este nitrógeno, los microorganismos del suelo, para poder mineralizar y transformar ese residuo, tiende a tomar el nitrógeno que se encuentra presente en el suelo, el nitrato que se encuentra presente en el suelo, y ese nitrato, si ustedes se acuerdan de las curvas, empezaba a decaer en el tiempo. Y hablábamos de un periodo de presión de nitrato en el cual el nitrato que se encuentra presente en el suelo desciende para formar esta biomasa microbiana. Entonces hablábamos básicamente que hay una inmovilización de este nitrógeno inorgánico que pasa a constituir formas orgánicas en la biomasa microbiana, básicamente. Pero posteriormente, a medida que el tiempo pasaba, esta biomasa microbiana comienza a morir, es susceptible a un proceso de mineralización, incrementándose nuevamente los valores de nitrógeno orgánico. Entonces vamos a tener que estos procesos, como yo les decía, son dinámicos, son susceptibles a diversas condiciones que están directamente relacionadas con lo que ya hemos evaluado cuando hemos visto materia orgánica del suelo, y entre ellos a lo que vendría a ser básicamente la relación carbono-nitrógeno. Son procesos dinámicos que se dan simultáneamente en el suelo. La mineralización, en el caso del nitrógeno, básicamente comprende dos grandes procesos: la amonificación y la nitrificación. En el caso de la amonificación, lo podemos definir sencillamente como el pasaje de el nitrógeno orgánico a amonio. Y la nitrificación puede ser definida como el pasaje de este amonio a nitrato, pasando básicamente por dos subprocesos. La nitritación, por un lado, que es el pasaje de este amonio en una primera instancia a nitrito, y luego vamos a tener la nitratación, que es el pasaje del nitrito a finalmente el nitrato, que es la forma en que la mayor parte de las plantas lo toman del suelo, este nitrógeno, para formar biomasa. Ya entrando en cada uno de estos procesos, la amonificación es un proceso relativamente lento, que es llevado a cabo tanto por hongos como actinomycetes, como por algas, como bacterias, tanto aerobias como anaerobias. O sea que podemos decir que existe un amplio espectro de microorganismos que son capaces de llevar adelante el proceso de amonificación. Como consecuencia de ello, que no hay una microflora específica y hay una gran diversidad de sustratos que pueden existir sobre los cuales los mismos pueden actuar, la amonificación es uno de los procesos menos sensibles a los cambios del medio ambiente. O sea que no se ven afectadas, la amonificación no es un proceso que se ve afectado necesariamente por grandes cambios, no es susceptible a los mismos.
Obviamente, como se desarrolla tanto bajo aerobiosis como anaerobiosis, en el caso de anaerobiosis será más lento. Si ustedes se acordaban, cuando estudiamos la descomposición aerobia y anaerobia, decíamos que una de las diferencias entre las mismas es la velocidad. Y sabemos que en anaerobiosis la velocidad de este proceso va a ser más lento que en el caso que ante la presencia de oxígeno. El amonio que resulta básicamente de esta transformación y está en directa relación con la segunda diapositiva que vimos, que estaba relacionado con el ciclo del nitrógeno. El amonio que resulta de este proceso puede ser metabolizado por los microorganismos, que también lo pueden llegar a utilizar algunos como fuente de nitrógeno, puede incorporarse al humus, puede ser absorbido fuertemente por las arcillas 2,1 no expansibles. Si ustedes se acuerdan de físico-química de suelo, existían las hilitas, en donde vamos a tener que entre las capas de las mismas se podía alojar el amonio perfectamente, constituyendo parte de su estructura. También puede ser absorbido por el humus o bien por complejos organominerales. Existen plantas, y dábamos el caso del arroz particularmente, que también pueden utilizar este amonio. Y este amonio a su vez también puede perderse por un proceso que se conoce bajo el nombre de volatilización, por la cual el nitrógeno retorna hacia la atmósfera. Siempre tengan en presente el ciclo del nitrógeno, ¿sí? Entonces este amonio puede seguir todos estos pasos o bien perderse y retornar a la atmósfera, básicamente en este caso bajo una forma gaseosa que es el amoníaco. Y ahí es donde el pH del suelo juega un rol sumamente importante, ya que a pH alcalinos, ligeramente alcalinos, a pH fuertemente alcalinos, existe una gran pérdida de este amonio como amoníaco, retornando de esta manera a la atmósfera. O bien, vamos a tener el amonio que se ha producido durante este proceso, en vez de perderse por volatilización o bien asociarse a los complejos organominerales, asociarse a las arcillas o ser absorbido por la planta, puede continuar con el proceso de mineralización. Y si continúa con el proceso de mineralización, vamos a tener que el siguiente lo constituye la nitrificación. O sea, que ese amonio va a constituir el sustrato para que se desarrolle este proceso de nitrificación. Este proceso de nitrificación es un proceso netamente biológico y básicamente constituye una oxidación. Este proceso es llevado a cabo por un determinado grupo de bacterias gram negativas de esta familia Nitrobacteriaceae, que se caracteriza porque son microorganismos quimioautótrofos. Puede subdividirse en dos subprocesos, que como ya lo veíamos anteriormente, la nitritación y la nitratación. En el primer caso existe un grupo de bacterias, los nitritadores, que son capaces de llevar adelante este proceso, la formación de nitrito a partir de amonio. Es un grupo un poco más grande que los nitratadores, como ustedes pueden observar en la diapositiva, encontramos varios géneros, nitrosomona, nitrosospira. Mientras que el nitrito formado puede ser utilizado por otro grupo de bacterias, Nitrobacter, a los cuales vamos a denominar como gran grupo de nitratadores, que son los capaces de formar nitrato a partir de este nitrito producido. Tanto los nitritadores como los nitratadores, como ustedes verán, son muy específicos de este proceso, a diferencia de lo que pasaba con la amonificación, donde teníamos una gran variedad de microorganismos que lo podían llevar adelante. Por otro lado, estos nitritadores son aerobios exclusivos, obligados, y sí o sí requieren oxígeno para poder llevar adelante este proceso. O sea que la nitrificación y la formación de nitrato es un proceso que se lleva a cabo mediante condiciones aerobias, a diferencia de lo que pasaba con la amonificación, que se da tanto en condiciones aerobias como en condiciones anaerobias. Entonces, teniendo en cuenta que las bacterias son muy específicas o pertenecen a un género muy específico, que son específicas si es nitritación o si es nitratación, y que a su vez requieren sí o sí la presencia de oxígeno, vemos que aquí el proceso fundamental y limitante, básicamente para llegar finalmente a la forma de nitrato, que es la forma en que toman las plantas el nitrógeno, es la nitrificación. Este es el proceso más susceptible a cambios. Y cuando hablamos más susceptible a cambios, hablamos tanto de cambios que se dan en el ambiente,
como así también a los cambios que podemos llegar a provocar básicamente por las condiciones de manejo. Factores que afectan a esta nitrificación podemos denominar, en primero que nada, al amonio. Nosotros necesitamos un sustrato. El sustrato, básicamente, para que esto se produzca es el amonio, o sea que tiene que haber amonio en suelo. No tendría que ser limitante, teniendo en cuenta que la amonificación no es un proceso tan sensible como en el caso de la nitrificación, pero vamos a tener en cuenta que a veces, en condiciones en donde hay una excesiva cantidad de amonio, el género Nitrobacter puede verse afectado. La reacción química del suelo, básicamente estamos hablando de pH. Podríamos decir que el rango óptimo para estas bacterias se encuentra entre 6,9 y 7,5, o sea, nuevamente hablamos de rangos muy cercanos a la neutralidad, pero podríamos hablar de un rango mayor de acción de entre 5,5 a 8, con este óptimo cercano a la neutralidad, entre 6,9 y 7,5. Otro de los factores que afectan la presencia de cationes intercambiables, básicamente de calcio y de magnesio. Se considera que la nitrificación se produce más rápidamente cuando existe abundancia de estos cationes, calcio y magnesio, y donde los niveles de nutrientes son óptimos para el crecimiento de las plantas superiores. Lo que hablábamos recién, la aireación, ¿sí? La presencia de oxígeno. Los microorganismos de la nitrificación son aerobios obligados, necesitan sí o sí oxígeno, básicamente en el suelo, una buena formación de agregados, una buena estabilidad estructural, una buena porosidad total, para asegurarnos la presencia de oxígeno básicamente en estos suelos bien drenados, ¿sí? No se estaría produciendo básicamente en suelos anegados. La humedad del suelo también es importante, no solamente por estas condiciones de agua que está, porque un descenso de humedad, una baja disponibilidad de agua en el suelo va a limitar la actividad microbiana. En términos generales, se habla de ideal de alrededor del 60% del espacio poroso cubierto con agua. Y en cuanto a temperatura, vamos a tener que la temperatura más favorable para el proceso de nitrificación se sitúa entre los 27 y 30 grados centígrados, y vamos a tener que este proceso de nitrificación es marcadamente sensible a los descensos de temperatura. Entonces, a medida que va descendiendo la temperatura, disminuye marcadamente su velocidad e intensidad. Volviendo a este ciclo de nitrógeno, nosotros hasta el momento hemos estado hablando básicamente de que existen fuentes como el nitrógeno atmosférico y como la materia orgánica que nos pueden proveer de nitrógeno a las plantas. Para que exista esta provisión de nitrógeno a las plantas, vamos a tener que esta materia orgánica, que si ustedes se acuerdan, derivaban de fuentes primarias como son los residuos vegetales, como así también los residuos animales, estas formas orgánicas que ingresan de nitrógeno al suelo tienen que pasar por un proceso de mineralización, de una forma orgánica a una forma inorgánica, para que las plantas lo puedan tomar. Así vamos a tener los materiales orgánicos, por acción de los microorganismos del suelo, se mineralizan en las condiciones adecuadas o óptimas para llegar finalmente al nitrato, en donde vamos a tener que las plantas lo pueden tomar, y algunas en forma de amonio. Y hasta el momento hemos hablado básicamente de este gran proceso. Aquí también puede ver en la gráfica que el amonio también puede, además de ser absorbido por algunas plantas, puede ser fijado por algunas arcillas. En la naturaleza o en los ecosistemas naturales, en donde no hay una alteración por parte del hombre, la mayoría del nitrógeno orgánico que toman las plantas derivan de estos procesos, tanto de la incorporación por la fijación biológica del nitrógeno atmosférico, como así también de la mineralización de esta materia orgánica. Es importante destacar que si bien la mineralización de la materia orgánica es importante para proveer de nitrógeno al suelo y básicamente a través del mismo a las plantas, tenemos que tener un reservorio de nitrógeno en el suelo, es decir, que tenemos que tener un reservorio de materia orgánica. Este contenido de materia orgánica en un sistema natural
generalmente en los estudios que se realizan se han demostrado que tiende a permanecer estable en el tiempo y se habla de una relación en equilibrio. Cuando estudiábamos materia orgánica hablábamos de los ingresos y de los egresos. Los ingresos hablábamos principalmente de las fuentes que me dan origen a la materia orgánica y que denominábamos recién los residuos vegetales, los residuos animales. Y a los egresos hablábamos principalmente de las pérdidas. Y que estos se encuentran en una dinámica, como todo ciclo, en donde si los ingresos superan a los egresos, podríamos hablar de una ganancia o un incremento de la materia orgánica y también de formas orgánicas de nitrógeno. Si los egresos, por el contrario, superan a estos ingresos, podríamos hablar de pérdidas de materia orgánica o bien de pérdidas también en este caso de nitrógeno. Pero cuando los ingresos son semejantes a los egresos, hablamos de un equilibrio o de un balance neutro. Esto generalmente es lo que se asocia a los sistemas naturales, en donde vamos a tener que existe un equilibrio entre estos ingresos y estos egresos. Pero el nivel del equilibrio, y por lo tanto el nivel o el stock de materia orgánica y de nitrógeno que se encuentra presentando ese suelo en esas condiciones naturales, va a depender de factores como el clima, el tipo de suelo y el tipo de cobertura vegetal que uno tenga. Podremos tener solamente herbáceas, podríamos tener 3 estratos, el arbustivo, el arbóreo, herbáceas y arbóreo, etc. Gramíneas, leguminosas o algún otro tipo de familia conviviente. Ahora bien, cuando ese sistema es alterado por el hombre, y aquí es cuando en esta gráfica ponemos acciones que pueden modificar básicamente este sistema, como es en el caso de las actividades pecuarias, los bovinos de carne, los bovinos de leche, sistemas de pastoreo, etc. Y en el caso quizás de las actividades agroquímicas, el agregado de fertilizantes químicos, el agregado de abonos orgánicos u otras prácticas de manejo, vamos a tener que estos niveles de materia orgánica van a ir variando. Y es ahí donde hablamos de estos ingresos y egresos nuevamente, y básicamente lo que vendría a ser ganancias y pérdidas. Este concepto de ingresos y egresos, ganancias y pérdidas, balance de los nutrientes en los sistemas es un concepto que está firmemente ganando terreno en todos los estudios agronómicos, sobre todo cuando hablamos de fertilidad química de los suelos. Por un lado vamos a tener un costo económico. Hoy en día uno de los objetivos es reducir los costos. Y cuando hablamos de reducir los costos, por ejemplo, podríamos hablar de una ganancia que es el fertilizante. Estamos agregando un nutriente al suelo, pero queremos reducir el costo del fertilizante. O sea, queremos hacer una aplicación adecuada a las necesidades del cultivo para reducir estos costos. Pero también en directa relación con lo mismo, nosotros que también queremos reducir o aplicar la cantidad de fertilizante necesario por una cuestión también ambiental. Hace ratito hablábamos de la importancia de este nitrato en el suelo. Si bien puede ser absorbido de la planta, también puede perderse hacia capas superficiales por el proceso de lixiviación, ocasionando la contaminación de esas aguas subsuperficiales. Por otro lado, este nitrato también puede retornar a la atmósfera por una pérdida por desnitrificación y originar distintos tipos de gases en este proceso de desnitrificación, y entre ellos, uno de los más estudiados o reconocidos es el óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero, que se asocia que el mismo tiene un poder de calentamiento global 298 veces lo que vendría a ser el dióxido de carbono. No es un gas menor, es un gas muy importante y que está muy, muy vinculado a las actividades agrícolas. También vamos a tener las emisiones de otro tipo de gases, entre ellos, por ejemplo, el amoníaco, que puede retornar como ácido nítrico al suelo, por lo que hablábamos recientemente de la oxidación por descargas eléctricas y a través de la lluvia, pero ocasionando si bien un retorno de nitrógeno al suelo, también un problema que no es menor, que es básicamente las lluvias ácidas, y que es un problema muy importante en las zonas industriales donde hay una gran emisión de gases de nitrógeno hacia la atmósfera. Entonces, retornando a lo que es nitrógeno y a lo que es estos balances, hoy en día vamos a tener que se hacen muchos estudios para estimar una dosis adecuada, por ejemplo, de fertilizante o de abono a considerar.
en las diferentes tierras agropecuarias. Y así es lo que se hace, son los estudios de ganancia y pérdida de nitrógeno, en donde aquí tenemos un esquema de los mismos, y que a continuación vamos a empezar a desarrollarlos. Entre las ganancias del nitrógeno podemos hablar de la fijación, que hablábamos como una fuente. No podemos olvidarnos de la aplicación de fertilizantes, en el caso también de las actividades agropecuarias, el aporte que pueden dar las lluvias, los residuos orgánicos y la materia orgánica a través de la mineralización, mientras que pérdidas del nitrógeno se consideran a la extracción por cosecha, como así también la desnitrificación, a la volatilización, a la lixiviación y a la erosión. Hay que tener en cuenta que estos análisis de ganancia y pérdidas, más allá de su asociación con el objetivo de reducir costos o reducir también el impacto de las prácticas agropecuarias, también está vinculado muy en día hoy a lo que vendría a ser el retorno de nutrientes al suelo. Y en este retorno de nutrientes al suelo, sobre todo en las actividades agropecuarias, hacemos mención a todo lo que se extrae básicamente con la cosecha y que de alguna manera lo tenemos que retornar al suelo. No solamente porque vamos a seguir produciendo en ese suelo, sino como un mecanismo de protección a la materia orgánica que existe en ese suelo, que como decíamos anteriormente, cumple numerosas funciones, desde fertilidad química, fertilidad física, como así también afecta las propiedades físico-químicas del suelo. En cuanto a las ganancias del nitrógeno, hablábamos principalmente de la fijación biológica, en donde podríamos hablar de una fijación simbiótica y una fijación libre. En fijación simbiótica, posiblemente los géneros de bacterias más desarrollados, más conocidos agronómicamente, es Rhizobium y Bradyrhizobium, asociado a diversas especies vegetales de las familias leguminosas, como la soja, ¿sí? Fundamentalmente, en donde vamos a tener que en esta relación simbiótica las plantas le otorgan una fuente de energía, que son los carbonos, son los glúcidos, los hidratos de carbono que la misma produce durante el proceso de la fotosíntesis, mientras que vamos a tener que estos microorganismos otorgan básicamente nitrógeno. Se considera que esta fijación simbiótica puede llegar a aportar entre 100 a 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Mientras que la fijación libre, que es básicamente los microorganismos que se encuentran como bacterias libres, y también vamos a tener algunas algas como las algas azul-verde, podían representar un aporte entre 20 a 30 kilogramos de nitrógeno por hectárea. En el caso de la fertilización, obviamente el aporte que se realice va a estar en directa relación con la cantidad de fertilizante que uno se encuentra aplicando. En general, esta práctica surge para lograr altos rendimientos y hacer rentable la actividad agropecuaria, ya que los cultivos requieren un buen suministro de nitrógeno. Estos fertilizantes pueden originarse por un proceso de síntesis química, es decir, son los fertilizantes comerciales, básicamente, la urea, posiblemente uno de los más populares, o también puede provenir de fuentes orgánicas. Hoy se está estudiando mucho lo que es la aplicación de abonos, de estiércol, etcétera, al suelo para provisión básicamente de diversos nutrientes, y entre ellos vamos a tener el nitrógeno. Vamos a tener, pero aún así hoy en día, sobre todo en extensivos, en cultivos extensivos, los fertilizantes de origen químico son los que constituyen todavía una fuente muy importante de nitrógeno en muchos de estos sistemas. También lo que hablábamos recientemente, el aporte por parte de las lluvias. En este caso vamos a tener que, no podríamos considerarlo de una gran relevancia para la actividad agrícola, pero quizás posiblemente este aporte puede ser significativo en zonas cercanas a las actividades industriales. Reitero, en este caso también vamos a hacer mención a los problemas ambientales que la misma puede estar ocasionando. Pero en dichas zonas, en las zonas con intensa actividad industrial, estos aportes pueden llegar a representar hasta 30 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Y después, lo que no es menor y lo que hemos venido hablando hasta el momento del aporte a través de los residuos orgánicos y la materia orgánica del suelo.
Y en este caso vamos a tener que el aporte que realicen va a depender de esta descomposición de los residuos, como así también de la mineralización de la materia orgánica y todos los factores que afectan a este proceso de descomposición y mineralización, que nosotros lo hemos venido estudiando cuando hemos estudiado materia orgánica y cuando hemos estado hablando recientemente de nitrógeno. A partir de estos procesos de descomposición y mineralización vamos a tener que se llevaron a cabo numerosos trabajos en condiciones tanto a campo como así también en condiciones controladas, trabajos llevados a cabo por científicos, en donde pudieron determinar coeficientes de mineralización para diferentes formas, para diferentes lugares o regiones, porque sabemos que la descomposición y la mineralización va a estar afectada por factores como el clima, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan, la vegetación que se encuentra presente, etc. Entonces, para diferentes regiones se estudiaron diferentes coeficientes de mineralización. Y así, por ejemplo, para Buenos Aires, en Pergamino, se obtuvo que la materia orgánica que estaba presente en el suelo era capaz de mineralizarse hasta un 6% en un año, en donde vamos a tener que de ese 6%, la mayor proporción de la mineralización estaba dado en el verano con un 4% y un 2% en el invierno. ¿Por qué se calculan estos coeficientes de mineralización? Básicamente se empezaron a calcular para poder, voy a ser reiterativa, pero para poder calcular la cantidad de fertilizante nitrogenado que voy a aplicar a mi sistema. Así, conociendo el coeficiente de mineralización de la materia orgánica del lugar que yo estoy, sé cuánto nitrógeno esa materia orgánica me puede proveer en un determinado ciclo. Sumándolo eso a mis cálculos, podría llegar a relacionar con la cantidad de fertilizante que ese cultivo requiere, o sea que también debo conocer cuál es la cantidad de nitrógeno que ese cultivo requeriría. Y a través de la aplicación de las fórmulas correspondientes, vamos a tener que puedo llegar a obtener un nivel de nitrógeno que puede ser aplicado, o una dosis de nitrógeno que tiene que ser aplicado a través del fertilizante químico que yo voy a utilizar. En cuanto a pérdidas, la más importante en el sistema agropecuario es la extracción por cosecha, que es lo que hablábamos recientemente. A medida que cosecho, la biomasa que yo estoy cosechando, el grano que yo estoy cosechando, etcétera, tiene nutrientes en su composición. Son formas orgánicas que contienen nutrientes. O sea que yo estoy cosechando y estoy extrayendo del sistema nitrógeno, fósforo, calcio, potasio, azufre, etcétera. Y por lo tanto debe ser contabilizado para saber cuánto debería retornar al suelo. Porque yo estoy extrayendo, para poder extraer y tenerlo en la planta, yo lo tengo que extraer del suelo. Y básicamente la agricultura de hoy también habla de devolverle al suelo lo que el suelo me está otorgando, y que yo estoy sacando a través básicamente de la cosecha, para mantener un equilibrio. Otro de los procesos de pérdida directamente vinculado con el ciclo del nitrógeno es la desnitrificación biológica. Esta desnitrificación, algo lo hemos mencionado recientemente, es un proceso de reducción. Entonces, si es un proceso de reducción, hablamos de que lo llevan a cabo microorganismos anaerobios, ¿sí? Estos en general son microorganismos anaerobios facultativos. Y que en estas condiciones de ausencia de oxígeno, estos microorganismos utilizan el nitrato y el nitrito y producen gases. Entre estos gases, posiblemente, y lo que hablábamos recientemente, uno de los más evaluados e estudiados es el óxido nitroso por su poder de calentamiento global. Pero además de producirse el óxido nitroso, también se produce el retorno del nitrógeno como nitrógeno molecular hacia la atmósfera. Entonces, de esta manera, con este proceso de desnitrificación, hay una pérdida de nitrógeno del suelo, el cual retorna a la atmósfera, al otro compartimento. Otra de las pérdidas, que también lo hemos hablado, es la volatilización, que es básicamente la pérdida del amonio como amoníaco, como un gas. Es otra de las formas en cual el nitrógeno que está presente en el suelo pasa nuevamente a la atmósfera. Estas pérdidas también han sido estudiadas en numerosos estudios científicos y van a variar de acuerdo a diferentes condiciones, pero principalmente vamos a tener que el pH es el factor condicionante para este retorno del amonio como amoníaco.
Y recordemos que estábamos hablando de suelos con un pH alcalino a fuertemente alcalino. Otro de los procesos de pérdidas es la lixiviación. Nosotros recién hablábamos de formas inorgánicas, ¿no? Del nitrógeno en el suelo, así como también pueden ser de otros compuestos. Y estas formas inorgánicas de nitrógeno en el suelo particularmente son muy susceptibles al lavado o a la lixiviación. Básicamente cuando el agua se desplaza desde las zonas superficiales a las zonas subsuperficiales del perfil, puede arrastrar estas formas inorgánicas. Particularmente el nitrito y el nitrato. ¿Por qué no el amonio? Porque ya hemos mencionado que el amonio puede ser retenido por el complejo de intercambio. Ahí ya podríamos hacer mención a las arcillas, básicamente. Entonces vamos a tener que el lixiviado se da cuando las formas solubles del nitrógeno, reitero, nitrato y nitrito, se mueven dentro del perfil hacia zonas más profundas, pudiendo llegar en este caso a la napa freática y causar la contaminación de las aguas subterráneas. Este tipo de inconveniente ha sido muy reportado en zonas en donde existen invernáculos, ¿sí? Particularmente, y donde se aplican grandes cantidades de nitrógeno como fertilizante químico y fertilizante comercial, como así también en aquellos lugares o regiones que las hay en Tucumán, en donde existe una napa freática cercana a superficie. Y al respecto vamos a tener que estamos hablando básicamente de lo que vendría a ser la llanura deprimida de Tucumán, tanto la salina como la no salina, donde tenemos la presencia de una napa freática cercana a superficie, a veces en superficie, o a veces entre 20 a 40 centímetros aproximadamente, en donde la aplicación de grandes cantidades de fertilizante nitrogenado ha ocasionado daños y están registrados los daños por contaminación de la napa freática por la presencia de nitrato, básicamente. Y otro proceso de pérdida muy importante y muy vinculado con lo que es el manejo, la presencia de una cobertura vegetal, la presencia de agregados en el suelo, la estabilidad de estos agregados y la topografía o bien el relieve, es la erosión, en donde vamos a tener que esta erosión del suelo provoca el arrastre de las partículas del suelo, ya sea por el viento o bien por el agua, y con este arrastre de partículas del suelo provoca la pérdida de los elementos nutritivos que están asociados a ellas. Cuando la erosión es sumamente importante y muy acentuada, podemos llegar hasta hablar de una pérdida de un horizonte, que son los horizontes superficiales, como el A u O, que son horizontes que nosotros sabemos que son generalmente aquellos que están más asociados a altos contenidos de materia orgánica, actividad microbiana en el suelo. Este es el proceso de nitrificación biológica, que hablábamos recientemente como pérdida. Y aquí vemos el nitrato, básicamente, que va siendo reducido hasta alcanzar la forma de nitrato molecular. Y las condiciones en que las mismas se producen están directamente relacionados con la anaerobiosis. Estos microorganismos necesitan compuestos carbonados también para que se produzcan esta reacción, básicamente. Y estos son los grupos de microorganismos, las bacterias consideradas nitrificantes, que están asociadas con esta pérdida del nitrato como nitrógeno atmosférico, para retornar básicamente a la atmósfera, como nitrógeno gaseoso. Perdón. La volatilización del amoníaco, lo que hablamos recientemente también como la pérdida. Aquí vamos a tener nuevamente el caso del amonio, en donde dadas las condiciones dadas, vamos a tener que puede perderse o retornar a la atmósfera como amoníaco en forma gaseosa. El pH como uno de los principales factores para contribuir con este proceso. Bien, directamente relacionado con los fertilizantes o la actividad agronómica, vamos a tener los dosis de los fertilizantes que se están utilizando, si son las adecuadas o no, si no son las adecuadas, vamos a tener que puede producirse la volatilización del amoníaco, básicamente cuando la planta no lo puede utilizar directamente, y luego vamos a tener la incorporación de este fertilizante. Si queda en superficie, es más susceptible a la volatilización que si es incorporado al suelo.
Y con respecto al nitrógeno y el ambiente natural, algo hemos estado mencionando durante la clase, en donde hemos visto que tanto sus formas solubles como el nitrato, como también sus formas gaseosas, pueden causar contaminación ambiental. Estas directamente vinculadas a lo que vendría a ser las aguas profundas, como así también a la atmósfera. El nitrato en sí mismo no es directamente tóxico, pero una vez ingerido, una porción es reducida por enzimas bacterianas a nitrito. Y este nitrito sí es tóxico. Es decir, que el nitrato que se encuentra en el suelo y que posteriormente contamina aguas profundas, estas aguas profundas son ingeridas por los seres vivos, se produce una reducción por bacterias a nitrito, el cual sí es considerado tóxico. El efecto se manifiesta en la metemoglobinemia, ya que los nitritos disminuyen la capacidad de la hemoglobina de la sangre para transformar oxígeno hacia las células. Y este fenómeno es conocido también como síndrome del niño azul. Este síndrome está directamente relacionado con una inadecuada oxigenación en la sangre, la cual se torna más bien azul más que roja, y le da esa condición de un color básicamente azulado. Los niños son sumamente susceptibles, ¿sí?, a este efecto, y es por eso es que recibe este nombre de síndrome del niño azul. Al respecto, y para proteger, se establecen algunas medidas legales para consumo de agua, y se establece también que estas aguas deberían ser periódicamente controladas, estableciendo una mínima cantidad de nitrito en esas aguas. De nitrato, perdón, en esas aguas. Otro de los efectos que están asociados a la contaminación del nitrógeno son las lluvias ácidas que les mencionaba anteriormente. Estas lluvias ácidas son sumamente importantes en las zonas industriales, en donde vamos a tener que en estas zonas industriales, por la oxidación que se produce por descargas eléctricas, las formas gaseosas que se encuentran de nitrógeno en la atmósfera retornan en forma de ácido nítrico y ácido nitroso. Entonces, estas son severamente perjudiciales para la vegetación también. Inclusive hay zonas, aquí no sé si lo pueden ver muy bien en la foto, en donde la vegetación se ve muy afectada por estas lluvias ácidas. Si bien es un retorno de nitrógeno, vamos a tener que este retorno de nitrógeno se hace a expensas de una contaminación, y un efecto muy significativo sobre la vegetación. Otro de los efectos asociados directamente al incremento de los gases de nitrógeno en la atmósfera son los gases de efecto invernadero. Principalmente en este caso hacemos responsable al óxido nitroso, hablamos principalmente a los óxidos nitrosos. Con respecto a las actividades agropecuarias, vamos a tener que hay 3 gases muy asociados a las emisiones que las actividades agropecuarias producen. Por un lado tenemos el dióxido de carbono a través de los cambios de uso de la tierra, es decir, el reemplazo de los ecosistemas naturales y la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera, a través también de lo que vendría a ser la quema de combustibles fósiles. Luego vamos a tener las emisiones de metano a través de algunos procesos como descomposición anaerobia, y por ejemplo tenemos que los arrozales están directamente relacionados y se hacen cuantificaciones de las emisiones de metano en estos arrozales. En cuanto a las actividades agrícolas, en caso de las actividades pecuarias se hacen principalmente estudios de emisiones de metano a partir de la fermentación ruminal por el ganado bovino, o bien básicamente por lo que vendría a ser los rumiantes. Y luego vamos a tener otro de los gases directamente vinculados, y el que mayoritariamente está vinculado es el óxido nitroso. Básicamente por 2 grandes razones. Por un lado vamos a tener el uso de fertilizantes químicos, ¿sí?, el uso de fertilizantes, y en este caso vamos a tener tanto lo que vendría a ser la volatilización, que es nuevamente el desprendimiento de amoníaco a la atmósfera, muy asociado también con este proceso de lluvias ácidas, y por otro lado vamos a tener la desnitrificación directamente asociado con este proceso de
incrementar los niveles de óxido nitrógeno en la atmósfera, cuando las condiciones no son las adecuadas para producir, por ejemplo, la incorporación del fertilizante químico o el lugar donde el mismo se está siendo incorporado, o bien la dosis, si es la adecuada o no. Y por otro lado también vamos a tener que, si bien son un beneficio porque incorporan nitrógeno, el estudio de la fijación biológica de nitrógeno y el ciclo de nitrógeno en los suelos, básicamente con la presencia de leguminosas en los mismos, vamos a tener también que se cuantifica cuáles son las emisiones que se producen en estos sistemas cuando hablamos básicamente de óxido nitroso. Y en estos casos, todos los sistemas agropecuarios son evaluados en función de lo que se conoce como balance de carbono de los sistemas agropecuarios, en donde todas, ya sean las pérdidas como las ganancias de los mismos, son transformadas a carbono y se cuantifica cuál es el rol de estos sistemas agropecuarios en el ambiente, en donde estos gases también son transformados a carbono para poder realizar estos balances.